Dios les bendiga, sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Allá también los que están tras su pantalla, su televisor, su celular, sean todos bienvenidos, hermanos que dispusieron este tiempo para conectarse. Esperemos que también podamos poner atención a este tema creo que es un tema importante. Y allá los que están en casa, que de la misma manera puedan apartar ese tiempo sin alguna distracción. ¿Y qué les parece si abrimos nuestra Biblia en Marcos 1? El día domingo nosotros estuvimos viendo el versículo 1 dice, ¿qué es el Evangelio? ¿Verdad? O las buenas nuevas o buenas noticias, también se puede decir de esta manera. Para los que no vinieron el día domingo, puede ver nuevamente este tema acerca del Evangelio, pero hoy vamos a seguir en el verso 1. Y dice así el verso 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Oramos, hermanos. Señor, en esta noche le damos gracias porque nos permite estar reunidos como ese cuerpo suyo. Gracias porque también con nosotros están nuestros hermanos que están en casa. Permita que nos podamos sentir como un solo cuerpo, que podamos, Señor, realmente estar atentos a tu voz. Que sea tu Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, que abra nuestra mente, nuestro corazón, para poder recibir tu palabra. Pero también, Señor, que abra nuestros oídos para escuchar tu voz. Y que también despierte nuestras manos y nuestros pies para poner en práctica tu palabra. Aquí estamos, Señor. Reconocemos que tenemos necesidad de usted y de ese Espíritu Santo, que si Él no está presente en este lugar, realmente esta palabra sería una palabra solo de hombre, una palabra muerta. Espíritu Santo, obre en nuestras vidas y que esta palabra, así como se expresa de ella misma, haga ese efecto en nosotros. Nos dice que es esa luz que alumbra nuestro camino, que en este momento esta palabra pueda causar ese efecto, que realmente nos pueda guiar en nuestro caminar, que sea esa leche que nos nutra para que nuestra fe pueda ser firme. Pero también, Señor, oramos para que sea esa espada que atraviese hasta nuestros tuétanos, para que pueda matar nuestro yo, pueda realmente derribar todo aquello que se levanta en contra de tu voluntad. Permita, Espíritu Santo, que en esta hora su palabra esté realmente causando ese efecto en nosotros. Gracias le damos, Espíritu Santo. Muévase en este lugar y diríjanos en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a estar viendo acerca del Hijo de Dios. Bueno, y algo que ya había dicho el pastor Joel, pero voy a volver a retomarlo, es que el libro de Marcos está hablando, todo el libro de Marcos se centra en Jesucristo como Hijo de Dios, ¿sí? Nos va a presentar a este Jesús como Hijo de Dios. Y parece que él también lo llevó al capítulo 15, 39, donde el centurión o este soldado declara que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces vemos que este libro comienza diciéndonos que Jesús es el Hijo de Dios y termina diciéndonos que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué va a haber en el centro de este evangelio? ¿Qué nos va a explicar? Nos va a presentar a ese Jesús como el Hijo de Dios. Pero ¿esto qué tiene que ver con nosotros, hermanos? Y voy a empezar preguntando, cuando un padre tiene un hijo y el padre ya no está,
o el padre tuvo bienes, tuvo carro, tuvo casa, tuvo dinero, ¿eso para quién es? Salud. ¿Para quién es, hermano? Para los hijos, ¿verdad? Uno muchas veces en esta vida se esfuerza obteniendo las cosas, ¿para quién? Para los hijos. Entonces, hermanos, cuando el padre ya no está, la autoridad de esas cosas, ¿de quién es? Del hijo, ¿no? La autoridad, el hijo pasa a ser o a tener toda la autoridad de las cosas que eran del padre. Pero no solo eso, sino que también el hijo viene a ser como un representante de ese padre. ¿Cómo? Por decir, vamos a verlo así. Si el padre tiene una empresa o una fábrica, no sé, cuando ya no está el padre, ¿quién es el representante en esa empresa? El hijo, ¿verdad? El hijo queda como el representante del padre. Y si el padre fue bueno en esa empresa, todos esperan que el hijo sea de la misma manera, ¿verdad? Sea bueno como lo fue el padre. Entonces, realmente el hijo viene como heredero de todo. ¿Sí? Y para esto vamos a Marcos capítulo 12, hermanos. Es una parábola muy conocida acerca de los labradores malvados. Creo que ya lo hemos estudiado. Solo voy a leer algunos versos o voy a tocar algunos puntos, no voy a leer todo, pero nada más es para confirmar lo que estamos viendo. Dice así: entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lugar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. ¿Qué más hizo? Dice el verso 2: y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. ¿Sí? O sea, a su tiempo el dueño manda a sus siervos, pero manda al primero, nos dice el verso 3, dice: mas ellos tomándole, le golpearon. Nos dice el verso 4, al otro siervo mandó otro siervo, ¿y qué hicieron? Lo apedrearon. El verso 5, ¿qué hizo? Dice que mandó a otros muchos, ya no dice a otros, sino a otros muchos, los golpearon y a otros los mataron. Pero entonces, dice, aquí quiero llegar, dice el verso 6 y 7. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. ¿Sí? Vemos que realmente un hijo viene a ser el heredero de todo. Entonces, cuando nosotros mencionamos que Jesús es el Hijo de Dios, viene como ¿qué, hermanos? Como el heredero de todo, ¿verdad? No solo eso, viene con la autoridad ¿de quién? Del Padre. Y no solo eso, sino también viene como su representante. ¿Sí? Jesús está representando al Padre. Y estas tres cosas lo vamos a ir viendo de una manera tal vez rápida, pero vamos a ir viendo qué es el heredero de todo, qué es tener la autoridad del Padre y qué es ser representante del Padre. ¿Sí? Yo no sé si usted recuerde cuando Dios hizo al hombre, hermanos, cuando Dios hizo la creación, lo puso en una posición muy alta. Lo hizo diferente a toda la creación. ¿Sí o no, hermanos? Sí. Lo hizo diferente, lo puso en un lugar alto. ¿Por qué?
lo puso como heredero de todo, hermanos. Lo puso con la autoridad para gobernar toda su creación. ¿No es cierto? Sí. ¿Y quién representaba a ese Dios? El hombre, Adán, en ese momento. También era como el representante de Dios. Entonces, en realidad, hermanos, Dios le estaba dando todo al hombre. Era su heredero, tenía la autoridad. ¿Y qué era su representante? ¿Esto qué quiere decir, hermanos? ¿Qué era Adán entonces? ¿Cómo qué vino Adán también? Como hijo ¿de quién? De Dios. Igual que Jesús, hermanos, Adán vino de esta manera, como hijo de Dios. Realmente Dios le había dado todo, lo puso como autoridad sobre esta creación y él tenía que ser su representante. ¿Eso qué significa? Que Adán también vino como hijo de Dios. Pero, ¿qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó con Adán? Adán despreció realmente todo lo que Dios le había dado. ¿No es cierto? ¿Qué hizo con la herencia que Dios le había dado, con esa creación? ¿No quiso gobernar su propia vida? ¿Él hacerlo a su manera? Sí, realmente sí. Y desde ese tiempo, juntamente con Adán, ¿qué cayó? Toda la creación. Porque Adán era también el representante ¿de quién? De la humanidad, de nosotros. Entonces, cayó Adán y cayó la humanidad. Y desde ese tiempo, hermanos, todos han querido realmente hacer su propia voluntad. Con la herencia que Dios da, todos quieren hacer lo que bien le parece. Y solo voy a mencionar algunos ejemplos así específicos, hermanos. Yo no sé si usted recuerda al rey David, que acabamos de meditar para que no lo veamos tan lejano. ¿Qué le estaba dejando a su hijo? Toda una herencia, todo un reino, ¿no es cierto? Y al principio Salomón comenzó, voy a decir de una manera correcta. Pero ¿cómo terminó? Realmente desechando, desperdiciando todo lo que David y lo que Dios le había dado. Tomando mujeres, se dividió el reino por causa de eso. Entonces, ¿cómo terminó esa herencia que Dios da? Y yo no sé si ustedes recuerden también en el Nuevo Testamento al hijo pródigo. Este hombre pide la herencia porque se había cansado de estar sometido bajo la autoridad del Padre. ¿Y qué hace con esa herencia? ¿No va y lo desperdicia? ¿Sí? Y desde ahí, esa imagen como hijo de Dios queda distorsionada, hermanos. Queda distorsionada. La autoridad que Dios había dado al hombre realmente se vino abajo porque, digámoslo así, el hombre se lo dio ¿a quién? La autoridad sobre su propia vida, ¿a quién se lo entregó? ¿A Satanás? A Satanás. Entonces, cuando nosotros leemos que Jesús vino como hijo de Dios, ¿qué tenemos que pensar, hermanos? ¿A qué vino Jesús como hijo de Dios? Estamos ahí en Marcos 1 y nosotros vamos a ver el bautismo de Jesús, ¿verdad?
Dice el verso 9, aconteció que en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Hermanos, ¿qué está diciendo el Padre aquí? No solamente está diciendo, tú eres mi Hijo amado y estoy muy contento contigo, sino está diciendo, tú eres mi representante. Tú tienes toda la autoridad. Tú eres mi Hijo amado, el heredero de todo. Ahora Jesús viene como representación de ¿quién, hermano? De nosotros. Para poder quitar esa imagen distorsionada. Por eso, hermanos, si nosotros vemos enseguida, era necesario que enseguida de estos versos del bautismo estuviera ¿qué, hermanos? ¿Qué sigue? La tentación de Jesús. Era necesario. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? El Espíritu Santo. No dice aquí, ¿verdad? Dice aquí, dice así. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado ¿por quién? Por Satanás. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Hermanos, era necesario que después de que Dios declarara que Jesús viene con autoridad, viene en representación del Padre, Él es el Hijo, el heredero, tuviera Jesús esta lucha. ¿Con quién? Con Satanás. ¿Para qué, hermanos? ¿Dónde fue la primer lucha? En Edén, en el huerto de Edén, con el hombre. Pero ¿qué hizo el hombre? Perdió esa batalla. ¿No es cierto? Sí. Pero sin embargo, ahora aquí Jesús está teniendo esa batalla. ¿Y qué hace, hermanos? Viene y le quita a Satanás toda la autoridad que él tenía sobre ¿quién? Sobre nosotros. Sobre nosotros. Era necesario que él pasara por esta prueba, por esta lucha. Y entonces, ¿a qué vino Jesús? Si nosotros, son pasajes que ya meditamos, vemos el primer milagro, vamos a decirlo así, o la primer obra que Jesús hace después de ¿qué? Después del bautismo, después de la tentación, después que él comienza su ministerio. Después llama a sus discípulos y dice que entra en la sinagoga, dice el verso 21. Entrando en Capernaum, en los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. ¿Qué enseñaba? O sea, él estaba dando su enseñanza, pero dentro de esa enseñanza, ¿qué pasó? Dice el verso 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, clamando a gran voz, salió de él. ¿Qué fue? ¿Qué es lo primero que hace? Libra a un hombre de las manos ¿de quién? De Satanás. Está mostrando lo primero que viene a hacer, la obra que viene a hacer Jesús. Es quitarle la autoridad a Satanás que tenía sobre ¿quién? Sobre el hombre. ¿Sí? Sobre el hombre. Es lo primero que va a hacer Jesús. Marcos nos está indicando qué es lo que vino a hacer Jesús como Hijo de Dios. Pero yo quiero que vayamos a Hebreos, hermanos. Hebreos 2.
para que veamos lo que Jesús está haciendo. Estamos ahí, verso 14. Mire cómo dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Mire, entendamos lo que está diciendo. Así que por cuanto los hijos, ¿de quién está hablando? De nosotros, hermanos. Participaron de carne y sangre, o sea, somos de carne y sangre, ¿cierto? Sí, dice que Él también participó de lo mismo. Está hablando de cuando Jesús vino a este mundo y se hizo hombre. O sea, Él también participó de lo mismo. Fue de carne y fue de sangre. Entonces, ¿por qué? Porque solamente así podía venir Él y destruir, ¿qué? Por medio de la muerte, o sea, a través de su muerte, Él vino a destruir el imperio de la muerte. Esto es, ¿quién? El diablo tenía la autoridad, la potestad, ¿sí? Pero Jesús, a través de venir y nacer y morir, vino a quitarle esa potestad a Satanás. Y dice el verso 15: y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea, éramos esclavos, ¿verdad? Y nos vino a librar, hermanos. Dice el verso 17: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. O sea, está diciendo, tuvo que venir y ser igual que sus hermanos, o sea, en carne, para poder morir y así pagar nuestros pecados. Pero lo que está diciendo aquí la Biblia, hermanos, es algo bien importante. Porque, ¿qué está diciendo? ¿Qué está haciendo Jesús, hermanos? ¿Qué está haciendo Jesús? Él, siendo Dios, se vino a ser como ¿quién? Igual que sus hermanos, igual que ¿quién? Que nosotros, hermanos. Se vino a ser hombre. Pero si nosotros recordamos, en el huerto de Edén, el hombre que quiso ser, hermanos, siendo hombre quiso ser ¿qué? Quiso ser Dios. Quiso tomar el lugar de Dios. ¿Sí vemos lo que la Biblia nos dice? Cómo Jesús vino y mostró la autoridad. ¿Cómo lo hizo, hermanos? ¿Cómo lo hizo aquí? Vino y tomó forma de ¿qué? De hombre, igual que nosotros. ¿Por obediencia a quién? Al Padre. Al Padre. Y nos dice Filipenses, no se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó de su gloria y vino a ser, ¿cómo? O se humilló hasta lo más bajo para venir y ser hombre. Pero ¿de qué manera vino? ¿De qué manera también él demostró la autoridad, hermano? Vino a morir. ¿En obediencia a quién? Al Padre. Vino a morir. De esa manera, Jesús está mostrando su autoridad. No es una autoridad como este mundo, que este mundo, ¿cómo muestra la autoridad, hermanos?
Trato de creerme más que los demás. Trato de humillar a otros para demostrar que tengo autoridad. Pero Jesús, ¿de qué manera está demostrando esa autoridad? Primeramente, Él se quitó su gloria y vino a este mundo siendo hombre. ¿Qué más hizo, hermanos? Vino y murió en obediencia al Padre. Entonces, debemos ver cómo Jesús está mostrando la autoridad. Y cómo la mostró en la tentación. ¿Cómo la mostró, hermanos? Sometiéndose ¿a qué? Al Padre, a la palabra de Dios. ¿Qué decía Satanás? Si tú eres el Hijo de Dios, mira, haz que esas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué Jesús le dijo? No solo de pan vive el hombre. ¿No es cierto? Sí, porque eso dice la palabra. Se sometió a esa palabra. De esa manera Jesús está mostrando su autoridad, sometiéndose a la voluntad de Dios. Pero hay algo más, hermanos. Hay algo más aquí. ¿Cómo nos está este pasaje, cómo nos está familiarizando con Jesús? ¿Qué es qué, hermanos? Vino a ser como ¿quién? Como sus hermanos. O sea, ¿qué está haciendo? Está diciendo que Jesús, ¿qué es? Nuestro hermano. ¿No es cierto? Sí. Está diciendo que Jesús es nuestro hermano. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que somos ¿qué? Hijos de Dios, hermanos. Que Jesús, a través de su muerte, a través de su resurrección, ¿qué vino a hacer? Vino a arreglar esa imagen que estaba distorsionada. Vino a que recuperáramos nuevamente ¿qué? El ser hijos de Dios, hermanos. Eso es lo que vino a hacer Jesús. Nos llevó nuevamente al Padre. Y dice el último verso, el verso 18. Este verso lo voy a añadir con el último punto. Dice así: pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Pues en cuanto Él mismo padeció, siendo ¿qué? Tentado. ¿Sí? ¿Qué dice? Es poderoso para socorrer a los que son tentados. No está diciendo que no vamos a ser tentados. ¿Sí? Dice que vamos a ser tentados, pero que Él es poderoso. ¿Para qué, hermanos? Para ayudarnos. Y en otras palabras, ¿qué está haciendo Jesús? Nos está invitando a vivir su misma vida. ¿Por qué? Porque Él fue tentado, dice así. Él fue tentado. Él padeció siendo tentado. Entonces ahora también Él es poderoso para ayudar a todos aquellos que también van a vivir la vida de Cristo. ¿Cómo? Siendo tentados en este mundo. ¿Y dónde vimos la tentación? Una de las tentaciones de Jesús. Vamos a Marcos nuevamente, hermanos. Vemos nuevamente la tentación de Jesús, ¿verdad? Estamos ahí, hermanos.
Pero Él es poderoso, ¿para qué? Para socorrernos. ¿Por qué, hermanos? Porque Él dice, yo ya vencí, entonces ustedes también pueden hacerlo. ¿Por qué? Él fue tentado siendo ¿qué? Siendo hombre como nosotros. Y Él pudo someterse a la palabra de Dios. Entonces, hermanos, está diciendo, nos está invitando a vivir la misma vida de Jesús. Y al vivir la misma vida de Jesús, nosotros también podemos vencer. ¿Cómo, hermanos? ¿Qué nos presenta enseguida? Jesús inicia su ministerio. Y mire qué dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el evangelio. Está presentando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué está diciendo Jesús, hermanos? Ustedes pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque ahora Él nos está invitando a su reino. Nos está invitando ¿a qué? A que ahora nosotros podamos recibir nuevamente el gobierno de Dios. Eso es el reino de Dios. Eso es el evangelio del reino de Dios. Está diciendo, ustedes pueden, porque yo ya vencí y yo les abrí la puerta para que ahora ustedes también puedan hacerlo en una nueva vida. Jesús nos abrió la puerta para una nueva vida, hermanos. Solamente a través de una nueva vida nosotros podemos representar al Padre, hermanos. No podemos separar el representar al Padre con la nueva creación, la nueva vida en Cristo Jesús. No podemos separar estas dos cosas. ¿Cómo representaba a Adán a Dios? Porque lo había hecho como a su imagen. De esa manera Adán estaba representando a Dios. Pero ahora nosotros, hermanos, de la misma manera, ¿cómo podemos representar a Dios? Solamente si hemos nacido de nuevo, si vivimos la vida de Cristo, esa vida nueva. Solamente de esta manera. Pero hay algo aquí bien importante, hermanos. Mire cuál es el evangelio o el bautismo que está predicando Juan. Dice el verso 4 que él está predicando o bautizando. Él predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón ¿de qué? De pecados. ¿Cierto? Sí, hermanos. Él estaba bautizando para que la gente se arrepintiera. Pero Él mismo dice en el verso 8 que Él los bautiza con agua, pero vendría alguien que los va a bautizar con el Espíritu Santo. Hermanos, si no leyéramos este verso, en realidad el evangelio o la predicación de Juan sería solamente como cosas éticas y morales. Como por ejemplo, nosotros podemos decir, porque muchas veces con esto confundimos que ya soy una nueva creación, cuando no es así, hermanos. Muchas veces decimos, pues yo ya no digo groserías, pues yo ya no tomo, ya no fumo. Esto es la nueva creación, hermanos. Puedo decir que es parte o es el resultado, pero no quiero que se confundan o no quiero confundirlos, hermanos, pero veamos lo que está diciendo. Hermanos,
estas cosas éticas y morales también nosotros los podemos dejar de hacer estando en grupos, como por decir, dejar de tomar. Vamos a un grupo, AA le llaman, y podemos dejar de hacerlo, ¿cierto o no? Sí. O en otras religiones podemos dejar de decir malas palabras, podemos dejar de fumar. Estando en otra religión, ¿lo podemos dejar de hacer? Sí. Entonces, ¿a qué se refiere la Biblia con el nuevo nacimiento? Va más allá de cosas éticas y morales, hermanos. Pero también está otro problema, hermanos. Yo le puse aquí pensar en un racionalismo evangélico. ¿Qué es esto? Hay personas, hermanos, que dicen que si usted entiende, o sea, con su razonamiento humano entiende los versículos, la Biblia, y que entre más versos se sepa, usted tiene la verdad. Esto sería el nuevo nacimiento. Porque usted entiende un verso con su razonamiento. Usted lo entiende que Jesús vino y murió. Con su razonamiento humano, hermanos, esto no es. Porque queremos entender la Biblia y queremos aprendernos versículos con nuestra humanidad solamente. Rebajamos la Biblia ¿a qué? A nuestra humanidad. Cuando la Biblia es una palabra de un Dios divino, de un Dios vivo. Entonces es necesario, hermanos, la obra del Espíritu Santo en nosotros para poder nacer de nuevo. Yo no digo que sea malo el que nosotros aprendamos versículos, no sepamos la Biblia. Eso es bueno, pero tenemos que nacer. Tenemos que ser nuevas personas, hermanos. Va más allá de que yo entienda con mi razón. Yo no sé si ustedes recuerden a Nicodemo, hermano. Rápidamente, ¿qué hacía este hombre? ¿Qué le dijo Jesús? Es necesario que tú nazcas de nuevo. ¿No es cierto? Y él, con su razonamiento humano o su pensamiento humano, ¿pudo entender esto? No. ¿Qué dijo? ¿Cómo voy a volver a entrar en el vientre de mi madre? O sea, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Lo está entendiendo? No, hermanos. Un autor, Tozer, este hombre tiene un libro que se los recomiendo y dice: la fe más allá de la razón. O sea, no nos quedemos en nuestro razonamiento, hermanos. La fe es más allá. No lo vamos a poder entender con nuestro razonamiento humano. Lo que Dios hizo en nosotros, ese nuevo nacimiento, hermanos, es un milagro que con nuestra razón no lo vamos a poder comprender, pero con nuestra fe, con la fe que Dios pone en nosotros, lo creemos que podemos nacer de nuevo, ser nuevas personas. Lo que Dios quiere es cambiar una naturaleza, hermanos. No es solamente abstenernos, como ya no tomo, ya no fumo, solo recibo normas, reglas. No es esto. Nuestra vida nueva no es esto, hermanos. Es algo que lo vemos por fe. Dios va transformando por medio de ese espíritu para llegar a ser esas nuevas personas, esas nuevas criaturas. Y solamente así, hermanos, nosotros vamos a poder representar al Padre.
Hermanos, ¿por qué les digo esto? Porque los fariseos, los escribas en este tiempo lo veían así. Ellos se aprendían la ley. Ellos solamente, ¿qué hacían? Reglas, hablaban de cosas éticas y morales. Por eso cuando Jesús entra en la sinagoga para enseñarles, se admiran de su doctrina. ¿Por qué? Porque Él está enseñando algo diferente, un nuevo nacimiento. No está enseñando, dice, como que tiene autoridad. ¿No decían así? Este Jesús enseña como que tiene autoridad, no como los escribas. ¿Por qué? Está diciendo que entonces ellos no tenían autoridad. ¿Por qué? ¿Por qué se pierde la autoridad en una persona, hermanos? Porque una persona muchas veces puede decir algo, pero no lo vive. ¿Y usted va a confiar en esa persona? No. Cuando una persona le dice, sé de esta manera, pero en realidad esa persona no lo vive, esa persona, ¿qué va perdiendo? Su autoridad, su posición, porque ya no le creemos. Eso pasaba con estas personas. ¿Qué decía Jesús? Hagan como ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen, porque no hacen. Por eso es que se admiraban, porque Jesús estaba enseñando de una manera diferente, hermanos. ¿Para qué? Para que el hombre nazca de nuevo y así poder ser su representante. Hermanos, Jesús vino como Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos ser sus hermanos. ¿No dice así Romanos? Esto es lo que nos dice Romanos 8:29. Creo que es un pasaje que ya lo sabemos y dice, porque a los que antes conoció, ¿quién? El Padre nos conoció, también nos predestinó. ¿Para qué, hermanos? Para que seamos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primero de muchos hermanos. Mire lo que está diciendo Pablo. Está diciendo que Dios nos predestinó, o sea, nos quiere llevar ahora al nivel de Jesús, al nivel de Dios, que tengamos esa imagen de Jesús, esa imagen de Dios. Pero esto, nuestra razón muchas veces nos puede decir, eso es imposible. Pero nuestra fe, hermanos, nos dice, eso es posible. Jesús, hermanos, hizo que recuperáramos nuevamente esa imagen como hijos de Dios, esa autoridad. Esa autoridad. ¿Cómo mostraba Jesús su autoridad? En sometimiento al Padre. Y que también nosotros pudiéramos representar a nuestro Padre. Voy a terminar con esto, hermanos. Quiero que me ponga atención. Hermanos, la cultura egipcia, ellos veían a Faraón como un dios, ¿sí? Como un dios. Y hacían esculturas o imágenes de piedra de esos faraones porque ellos demostraban de esa manera su autoridad. Pero también el Imperio Romano en su tiempo, ellos tenían también al emperador como un dios. Y también se formaban imágenes de esos dioses, de esos emperadores. ¿Para qué? Para que dijeran que ellos tenían la autoridad. En el tiempo de los reyes, usted recuerda a Nabucodonosor, que también él se hizo una estatua donde quería que los amigos de Daniel doblegaran sus rodillas ante eso. Ante esa estatua. ¿Por qué? ¿Por qué se hacen estatuas? Para mostrar que ellos tenían autoridad. Esas estatuas estaban encerrados en los templos. Hermanos, cuando Dios nos hizo a su imagen, a usted y a mí,
no nos encerró en un templo de 4 paredes. Él no quiso mostrar su imagen en una estatua de piedra, hermanos. Dios prohibió eso, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Porque Él es un Dios vivo, hermanos. Él no es un Dios muerto. Él quiere mostrar cómo es Él a través de personas vivas, a través de sus hijos, a través de nosotros, hermanos. Porque Él es un Dios vivo. No estamos encerrados en 4 paredes. Ahora usted y yo podemos mostrar y representar a nuestro Padre. ¿Dónde? Donde quiera que vayamos, en todas partes. Oramos, hermanos. Señor, es un privilegio, Padre, que nos haya hecho a su imagen, que nosotros podamos representarle ante este mundo. Gracias, Señor. Gracias por la obra de Jesucristo, porque realmente Él nos vino a llevar nuevamente con nuestro Padre. Él realmente nos llevó a tener nuevamente su imagen. Gracias, Señor. Muchas gracias. No tenemos palabras con que agradecerle. Solamente le pedimos que cada día nos ayude a que realmente su palabra sea más real en nosotros, más profunda, para que nosotros podamos realmente reflejar que somos una nueva creación en Cristo, que las cosas viejas han pasado y que ahora todas son hechas nuevas en Cristo, que realmente tenemos una nueva naturaleza como sus hijos, representándole a este mundo. Ayúdenos a que donde quiera que vayamos podamos exaltar su santidad, podamos exaltar a ese Dios que está vivo, que es real en nosotros. Gracias, Padre, por habernos hecho sus hijos, por llevarnos a esa altura de Cristo y recibir esa herencia, esa gloria. Gracias, Señor. Gracias le damos por este tiempo y nos ponemos en sus manos como sus hijos, para que cada día nos lleve a esa intimidad, a esa comunión con usted. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.